a los compañeros y compañeras del Ministerio de Cultura, con quienes comparto permanentemente estas reflexiones. Y quiero también agradecer a la cantidad de maestros y maestras que día a día nos encontramos para discutir cómo hacer del ámbito educativo un ambiente más cálido para los niños negros. En ese sentido, voy a compartir con ustedes esta publicación de la que habló Lucía, que creo que va a sentar un precedente interesante en este país. Primero porque creo que estamos corriendo cada vez más el velo de lo que significa hablar de racismo y discriminación racial en esta nación. Segundo, porque creo que cada vez nos atrevemos más a decir que esto es un tema concreto, que esto no existe en el abstracto ni en el espacio sideral, sino que tiene que ver con cuerpos, con ejercicios curriculares, con decisiones políticas que se toman, con las políticas públicas y la manera como nos afectan, etc. Y que estas definiciones y que estas discusiones, cuando se dan en la infancia, son mucho más problemáticas. No es lo mismo cuando soy adulta y puedo ir al observatorio de discriminación racial a decir que fui racializada, a cuando estos niños y niñas se encuentran permanentemente con situaciones que no les ayudamos a comprender de una manera profunda, ¿sí? Y les toca, esto que hablamos tanto en el Caribe, que nos toca agenciar nuestra propia negritud, en realidad es un asunto muy complejo. Exprofeso, colocamos este nombre, racismo de infancia. Primero racismo, para que no nos enredemos en las discusiones piagetianas sobre el desarrollo del niño. ¿Sí? Yo creo que hay que darle lugar a esta problemática que tiene que ver con el tono de piel, con el pelo, con el fenotipo. A esto hay que darle su lugar. Entonces quise que el texto primero hablara de racismo y luego invocara a la infancia. Por eso está colocado en ese orden en la cartilla. Lo segundo, dije, hay una oportunidad grandísima. Grandísima, tenemos 10 años de trabajo en temas afrocolombianos, en temas afrodescendientes, en temas de la agencia de la negritud. Y esto lo tenemos que aprovechar, porque no todos los días vamos a tener un decenio dispuesto solamente para trabajar en pos de las comunidades negras. ¿Sí? Entonces, este texto lo van a ver ustedes circulando por redes, por todos los mecanismos que hay. Y en ese sentido quiero agradecer a Moisés Medrano en el Ministerio de Cultura, porque gracias a su apoyo este texto de la luz pública. En términos de contenido es un texto muy pequeñito, es una cosa básica que introduce una discusión que, contrariamente a lo que uno pudiera pensar en Colombia, con todo el activismo que tiene el tema afro, lo voy a poner entre comillas, las investigaciones sobre infancia no son muchas. Y aquí hay una primera deuda que la escuela, que el sector educativo nos debe dar cuenta. ¿Sí? Cuando uno repasa las tesis que hay en las universidades sobre infancia de las comunidades negras, los resultados son menos cero. Y esta es una cosa bien particular. Uno tendría que pensar por qué los niños y las niñas de las comunidades negras no son objeto de investigación. Aquí hay una primera gran pregunta que yo quiero compartir con ustedes, y por eso el libro es introductorio. Entonces me puse a pensar por dónde coger la reflexión de los niños y las niñas y el tema racial. Se me ocurrió que lo más próximo a todos nosotros son los eventos cotidianos con los que tenemos que agenciar nuestro paso por el sistema educativo. ¿Sí? Entonces hay una gran discusión de la psicología, de la sociología, de la antropología y de la historia por el tema de la representación. ¿Cómo nos representamos cuando somos niños y niñas? Y eso qué efecto tiene en nuestra vida de adultos.
utilicé 4 ejemplos para poder introducir el tema del racismo en la infancia. El primer ejemplo tiene que ver con un lapicito que está en la caja de colores que nosotros le compramos a nuestros hijos, a nuestros niños para que pinten en las aulas de clase. Y ahí hay un colorcito que se llama color piel. Y este enigmático color lo analizo como una especie de racismo institucionalizado que, como es tan profundo, no nos deja ver los efectos colaterales de que todos los niños de todas las latitudes, de todas las razas, eso va entre comillas, pinten con el mismo color piel o rosadito. Ese es un primer gran ejemplo que quiero compartir con ustedes, que está puesto en los colores y por tanto ningún padre de familia dice, oye, este color es racista, entonces no lo utilicemos con los niños. Ni ninguna maestra en preescolar o en educación inicial va a decir, oye, esta caja de colores es racista, por tanto no la utilicemos en el aula de clase. De la profundidad de este evento es del cual quiero que compartamos abiertamente sobre este asunto. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo tiene que ver con un debate, mi compañera le llamaba la sanción moral. Resulta que el racismo es un asunto profundamente funcional a la sociedad. Es tan funcional que desde los primeros siglos de la historia del animal humano, la gente negra fue apocada en su humanidad. Y ese debate moral, cuando llega a las aulas de clase, es cuando nos golpea de una manera mucho más fuerte. Por eso creo que parte de lo que tenemos que aprender a administrar es el pánico de hablar de racismo en las aulas. Es el pánico de saber que nuestros niños y nuestras niñas la pasan muy mal en el sistema educativo y alguien tiene que responder por eso. Y con ello no estoy responsabilizando a los maestros y las maestras, solo estoy diciendo que esto tiene un lugar en nuestra vida y en nuestro proyecto vital. Este debate moral tiene profundas consecuencias sobre la identidad de los niños y las niñas. Entonces, cuando la escuela está diciendo que este pelo es malo, cuando la escuela le está diciendo a las niñas que no las abraza a su maestra porque su maestra es racista, entonces no las besa como besa a los niños blancos, ¿cómo cargamos todo esto? A esto le llamo un debate moral en la cartita que ustedes van a ver. El tercer ejemplo tiene que ver esto cómo nos lo cobra la estadística educativa. La pregunta en Bogotá siempre ha sido, señor secretario de Educación, ¿cuántos niños negros hay en el sistema educativo? ¡Plop! Ustedes quieren ver pasarla mal al secretario de Educación, háganle esta pregunta. ¿Cuántos niños negros hay? ¿En qué condiciones están? ¿Es cierto aquello que dicen las maestras tras bambalinas, que estos niños egresan del sistema educativo con mayores problemas que los niños blancos? ¿Será que sí? ¿Será que no? Esa tesis la podemos refutar. ¿Tenemos con qué? ¿Será que tenemos con qué? ¿O esta tesis nos va a seguir costando en el sistema educativo? Por eso creo que el impacto de llamarse negro, afrocolombiano, raizano, palenquero en el sistema educativo tiene grandes desafíos, no solo en la estadística define la política pública, por eso es problemático que no haya respuestas a este tipo de preguntas. Y el último, que es el debate que a mí más me gusta, tiene que ver porque todas las niñas y los niños de un país como Colombia juegan exclusivamente con muñecas blancas. Cuando nos hacemos esta pregunta en clave de infancia, las respuestas no las podemos dejar en abstracto. Las respuestas tienen color, tienen fenotipo, tienen decisiones de las personas adultas. Y aquí, entonces, este documento me sirvió, entre otras cosas, para visitar la gran zona de juguetes en Bogotá, que es la zona de San Victorino, y encontrarme con preguntas como los dueños de los almacenes les decían, ¿usted por qué no tiene muñecas negras en su almacén? Y oigan, respuestas.
respuesta, ya entrados en confianza. Porque nadie las compra. Segunda respuesta, porque ni siquiera ustedes que son negras las compran. Porque, cuarta, porque nadie quiere jugar con un muñeco tan feo, etc. Yo sé que ahí donde están ustedes están pensando también en respuestas a esa pregunta de por qué todas tuvimos que jugar con muñecas blancas cuando estábamos chiquitas. Sí, ese es el cuarto ejemplo de la publicación. Dios mío. El tema 2 de la publicación recuerda unos resultados que tenemos para Bogotá de la encuesta que yo creo que en Colombia, no sé si aquí existe otra, más grande que se ha hecho sobre racismo en aula. En esta sección les presento estos resultados, les vuelvo a insistir que sí es posible que midamos los efectos del racismo y la discriminación racial cuando nosotros somos pequeños. Claro que sí es posible. Eso tiene efectos, eso tiene consecuencias y son tan brutales que no queremos ni siquiera hablarlas. Por eso existe tanto miedo a revisar al sistema educativo y a revisar la educación inicial. Como ven ustedes, entonces es un texto pequeñito, es un abrebocas, desde donde me aproximo a hablar de racismo. Y aquí hay una cosa en la que yo quiero detenerme justo por la responsabilidad histórica de lo que estoy hablando. Y es que en Colombia tenemos una tendencia a hablar del racismo sin acudir a teorías de estudios raciales. Y esto tiene una particularidad importante en los análisis que hacemos, porque es tanto como ustedes dicen en una investigación, usted dónde se paró, a quién acudió, cuál fue su fuente, cuál fue su método, eso para qué sirvió, eso hasta dónde es comparable con historias raciales parecidas como las que existen en Brasil, ¿sí? Entonces, a mí me gusta muchísimo un autor que se llama Carlos Moon, que, como dirían los señores, la sacó del estadio. Dijo cosas que necesitábamos que desde la fuente teórica se dijeran. Moon va a decir unas cosas muy importantes, muy complejas y muy dolorosas, ¿sí? Y eso me sirvió entonces para medir, para empezar a decirme, para empezar a calcular cómo es que la escuela puede ser ese mapa de la esperanza con los niños y las niñas, pero también puede ser una institución profundamente depredadora de las identidades raciales, ¿sí? Entonces yo me casé desde hace mucho tiempo con Carlos Moon, ¿sí? Es mi autor de cabecera en términos raciales. Y a las personas que les interese este tipo de estudios, le digo, por favor mírenlo, critíquenlo, hagan lo que ustedes crean pertinente, pero no dejen de pasar por ahí para saber un poco desde dónde miramos el racismo y la discriminación racial. En Colombia nos han acostumbrado, y esto tiene que ver con la academia eurocentrada por la que nosotros pasamos, que la raza no existe. Entonces, si la raza no existe, ¿cómo existe el racismo? Es una cosa muy interesante cuando uno ve muchas investigaciones en Colombia. Dicen, no, yo no soy amigo de la raza y la quito de allí, y eso no existe, pero queremos hacer análisis raciales. Entonces yo devolví la página y dije, es necesario utilizar ese marcador epidérmico para saber cómo nos cobran las desigualdades raciales en un momento como el que vive esta nación. Volví a la idea de raza para poder colocar el racismo con toda su dimensión estructural, ¿sí? Entonces este autor lo que va a decir es la raza no existe en términos biológicos porque somos un solo grupo del animal humano, pero la raza existe como un profundo marcador absolutamente visible. Cuando yo entré, ustedes vieron una mujer negra que se sentó aquí, ¿sí?
Y el problema de quitar la raza de los estudios sociales es que eso nos impide ver las profundidades de las desigualdades contemporáneas. Entonces, esa es una primera acotación que hay que hacer y que la coloco en el libro porque es el sitio desde donde voy a mirar los ejemplos de los que hablamos. Este hombre, Carlos Moore, va a decir además, preparémonos porque a Europa y a Occidente como categoría epistémica le interesa muchísimo que nosotros pensemos que el racismo es un hecho contemporáneo, que cuando es viejito es moderno. Él dice, no señor, ¿cómo será de viejo el racismo que los textos bíblicos aluden a la maldición de Cam? ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan eso? Que Cam fue maldito porque vio a Noé desnudo y que de ahí su descendencia tendría dos características: iba a ser negra e iba a ser esclava. ¿Se acuerdan de eso en la Biblia? Bien, si lo colocamos el racismo como un hecho moderno, no podemos interpretar porque la Biblia nos dice eso. Entonces él dice, preparémonos a quitar esos mitos con los cuales nos han enseñado a ver el racismo. ¿Sí? Y prepararnos es prepararnos psicológicamente para ver una terrible maquinaria que cobra, entre otras, las identidades de nuestros niños. ¿Y qué va a pasar entonces cuando el racismo es una maquinaria histórica, absolutamente organizada? Es tan organizada que usted lo puede ver en la escuela, en la educación inicial, en el mercado del juguete, en la salud, en la educación, en la política. O sea, mencionen ustedes o piensen ustedes en un solo ámbito donde el racismo no hunda todos sus tentáculos y deja a la gente negra por fuera. Pensémoslo de esta manera. Ustedes ven ya por qué este señor me agrada tanto. Y entonces él dice, cuando vemos esto en perspectiva, en tercera dimensión, nos damos de cuenta que hay un sistema raciológico. Este sistema raciológico le conviene que pensemos el racismo como un asunto superficial. ¿Sí? Y él dice, no, esto es una maquinaria demasiado poderosa. ¿Sí? Entonces, este sistema raciológico va a funcionar con tres características según Moore. La primera característica es se va a ocupar de todos los compartimentos de la sociedad. La segunda característica, necesitamos que el sujeto interiorice el narcisismo de la sociedad inmóvil. Por eso muchos niños dicen, yo no soy negro, ¿sí? Adquieren mecanismos de escape de su identidad, porque es tan grande la aplanadora que se cierne sobre ellos que buscan mecanismos de huida. Y la tercera característica del sistema raciológico tiene que ver con hacer anhelar al sujeto que esta condición puede cambiar. Y por eso la iconografía del siglo XVIII y del siglo XIX va a prometer que si usted se evangeliza, usted se convierte en blanco, que si usted se lava bien, usted se convierte en blanco, que si usted hace políticas de higiene con su negritud, usted va a dejar de ser negro. ¿Sí recuerdan eso? Lo vamos a ver en las diapositivas. Me hablan del tiempo porque yo me emociono de ahí. Este mismo sistema hace que el niño nuestro, el niño de las comunidades negras, desde muy tempranos momentos esté expuesto a chistes y burlas. Entonces tenemos el pelo como un bombril, tenemos la nariz como una olleta, somos negros como la noche, en Bogotá nos dicen niches, óreos, a los niños se les dice óreos, betún, chocorramo. Yo sé que ustedes allá también están pensando en los apodos, en lo que se dice acá comúnmente. Bien. Y entonces esos chistes y esos apodos, la pregunta que uno se hace es ¿por qué si fueran tan instituidos? ¿Por
¿por qué no se le dice apodo a todos los niños? Porque solo son los niños negros los que son la garantía del chiste, del apodo y de la burla, casi siempre dantesca. En ese mismo sentido, es necesario quitarnos de la cabeza un par de cosas que han hecho carrera en Colombia. La primera es que nosotros nos podemos vacunar contra el racismo. Existen unas gotitas, usted se las toma y ya deja de ser racista. O que usted hace una campaña de un día, el día de la afrocolombianidad, y entonces ya la escuela deja de ser racista. O que usted pasa a las maestras por una cátedra de estudios aptos y entonces usted ya deja de ser racista. Y este hombre dice, olvídese de todo esto, porque el remedio, así como la enfermedad está en la estructura de la condición humana, así mismo su remedio tiene que estar ahí, ¿sí? Los demás son pañitos de agua tibia que nos ayudan, pero tenemos que preparar un arsenal cognitivo mucho más fuerte, mucho más denso para poder enfrentar el racismo. Digo que ha sido más fácil encontrarme con los compañeros brasileños porque ellos desde los 60 al racismo le están llamando racismo y se metieron no solo a incidir políticamente desde el movimiento negro, sino que además se dedicaron a hacer teoría racial, que es lo que nos falta en Colombia. Entonces, desde ese punto de vista, mi encuentro con Moore ha sido muy interesante, primero porque me ayudó a entender mucho de lo que pasaba en mi entorno, de acordarme cuando yo fui niña, ¿sí? De acordarme de la infancia que nosotros tuvimos. Y segundo, me ayudó a pescar un poco la esencia de aquello que nosotros en Colombia nos ha sido tan difícil estudiar. También creo que está actuando un tema que tiene que ver directamente con las universidades. Y es que cuando tú tienes una tesis sobre racismo en una universidad, hacen esfuerzos impresionantes los profesores para que tú no te metas ahí, ¿sí? Y te terminan diciendo que lo importante es la pobreza, que lo importante es el desplazamiento, todo es importante menos hablar de racismo. Entonces uno sabe de iniciativas muy interesantes, pero los estudiantes se quedan solos. Entonces se vuelven presa de una institución que no entiende qué es lo que está pasando ahí. Entonces les decía, yo quisiera observar si los mecanismos de construcción de identidad racial de los niños son iguales y en qué se diferencian en territorios como Bogotá, en territorios como Cali, en territorios como el Chocó, de esto tengo que decidir algunos, en territorios como Cartagena. Yo quisiera mirar esa dinámica. Yo quisiera ver si esos niños se pintan a los 3 años de color chocolate y si dejan de pintarse de chocolate a los 5. Y allí, ¿qué está pasando en esa etapa? ¿Cuál es la influencia y el rol de la maestra de preescolar para que este niño pueda declararse racialmente? Aquí hay un sinfín de preguntas que yo creo que nos van a ayudar a pensar las políticas de infancia. Entonces, este es el primer ejemplo, el enigmático color piel. Este enigmático color piel que nos está dando dolores de cabeza porque atropella, ¿sí?, de manera fuerte y de manera fundamental la identidad de nuestros niños en las aulas de clase. Y que, como digo, ninguno de nosotros se coloca en el lugar de criticarlo y de confrontarlo, porque además partimos que si lo pide la escuela es bueno para los niños, ¿sí? Si la escuela dice pinte con el color piel, ningún padre de familia se va hasta la institución a decirle, oiga maestra, pero el mío es chocolate, es marrón, es negro, y entonces ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? Digamos, eso se queda allí. Pero lo que sospecho es que eso está incidiendo de una manera muy, muy fuerte sobre la identidad de nuestros niños. Aquí quisiera que mi colega leyera esta diapositiva. Una maestra de preescolar entregó a sus infantes una ficha con el cuerpo humano. Luego entrega el color piel a los niños para que pinten
la piel del cuerpo. La niña Amor se quedó esperando un color chocolate, porque así es su piel. La profesora le explica que todos los niños son iguales y que debe pintar con el color piel. Cuando la niña, en un momento de descuido de su profesora, pinta con el color chocolate, la profesora le pone a repetir la ficha porque ese tono de piel no existe. Ustedes no se imaginan el taller que nos acabamos de fajar con unas maestras de Bogotá que creen que esto es muy importante y que esto hay que confrontarlo para hacer de nuestras identidades, de nuestra educación inicial, un tema más sano. Imagínense, digo en la cartilla, lo que pasa después de este acto pedagógico en la casa, en el lugar de esa niña. Cómo se destituye su identidad racial a partir de una cosa tan pequeñita como ese famoso color, ¿sí? ¿Y cuál es la apuesta que tendríamos que hacer en un diseño como el que tenemos para que ese color, si no desaparece de la caja de colores, por lo menos sea diversificado, ¿sí? Esa sería un poco la tesis en las cuales nos montamos con estas maestras. En ese taller que compartimos con madres de familia, con coordinadores académicos, una cosa muy emocional, hubo desde llantos hasta cómo así, y esto cuando pasa, pues es que pasa todos los días en los jardines y en los preescolares de este país. Digamos, lo siniestro de esto que estoy planteando es que se nos haya pasado todo este tiempo sin, como diríamos aquí, pararle bolas a un asunto de estos, ¿sí? El gran tema y el gran reto es haberlo dejado pasar durante toda la vida y hoy decir, oye, no es normal que nuestra piel sea pintada con un color lápiz, ¿sí? Con un color piel o carmesí. Entonces, dice la publicación, ¿qué podrá seguir para la niña? Y pueden pasar las siguientes preguntas. Mami, ¿yo puedo corregir mi color de piel? Mami, ¿por qué mi piel no se parece al color piel? Mami, si yo me echo detergente, por ejemplo, límpido, ¿mi piel se va a parecer al del color lapicito? Ese tipo de preguntas nos las hicieron algunos niños, ¿sí? Y por eso las traigo en la publicación. Y son preguntas, quiero decirles, yo también soy madre de familia para la cual Colombia como tal no tiene respuestas todavía, ¿sí? Digamos, hay muchas familias que le dirán a su hijo pequeño, no le pare bolas a eso, que usted sabe quién es, usted es negro como yo, entonces no hay problema con eso. Pero resulta que el suceso está aconteciendo en la institución educativa, que es sinónimo de verdad para niños tan pequeños, ¿sí? Entonces, quisiera que pensáramos por ahí el asunto del color piel. Les decía que en la iconografía del siglo XIX se prometió que si hacíamos ciertas cosas, ciertas actividades, el tema de la negritud se iba a limpiar, ¿sí? Entonces, esta iconografía apareció en los detergentes, en los límpidos, en la crema dental, en los jabones. Yo no sé si recuerdan que hace poco salió por las redes sociales una propaganda donde una chica asiática metía a un joven negro a la lavadora y de ahí salía blanco. Está inspirado exactamente en la misma racionalidad de que este es un tema que ante ciertas circunstancias se limpia. Ahí lo pueden ver ustedes. Y mucho de esta iconografía llegó a los textos escolares, que es la otra línea de la cual me invito. Pero hay una situación que me ha llamado muchísimo la atención, que la he estudiado un poco más en psicología, y es que los niños no son agentes pasivos de su cultura, que los niños hacen unas resiliencias que no hemos sido capaces de comprender. Que cuando este niño está diciendo, un momentico, profe, mi piel es chocolate o es marrón, es negra,
lo que está revolucionando la psicología de su momento. Se está antecediendo, está diciendo yo ocupo un lugar en el espacio. Y cuando estos niños empiezan a pintarse así y que se vuelven un dolor de cabeza para las maestras de preescolar, es donde vale la pena rebobinar el asunto y decir cómo hacen grupos minorizados y grupos estereotipados para salir de ese cascarón y resistir ante los embates raciales, ¿sí? Fíjense ustedes que la imagen, la autoimagen que tiene este niño de sí mismo significa que su autoestima no ha sido todavía dañada por el sistema educativo. Mírenlo cómo se pintó grande, se pintó colorido, se pintó por delante de sus padres, un niño con una gran autoestima, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el debate moral? En el siglo XVIII y XIX, especialmente en este país, hubo una gran discusión de los ilustrados. Los ilustrados, ustedes se acuerdan, porque entre octavo y noveno de bachillerato nos pusieron a leer a los ilustrados. Leímos a Montesquieu, a Rousseau, a Voltaire, leímos a todos esos ilustrados. Entonces esos ilustrados hicieron tres cosas para garantizar su permanencia en el mundo. Primero, metieron la ilustración a la escuela, ¿sí? Entonces todas las imágenes que ustedes tienen en los textos y en las cartillas escolares son hijas de la ilustración. Segundo, colocaron ese mundo como ellos lo habían creado y lo habían pensado al alcance de esta población en el momento donde nos tienen que vender los paradigmas, los estéticos, los de belleza, ¿sí? Los de clase, los de raza. Y tercero, dejaron una persona que se llama el ilustrador, que es el que hace esos monachos en los textos y en las cartillas de lectura, en los cuentos infantiles. Entonces, hágame el favor, si ese resultado de la ilustración no nos acompaña día a día, en el cotidiano de nosotros, seamos conscientes o no. Y entonces, en 1789, Carlos de Secondá, es que le voy a pedir a Lucía que lea en voz alta la diapositiva de Carlos de Secondá para de Montesquieu. Si yo tuviera que defender el derecho que hemos tenido los blancos para hacer esclavos a los negros, diría que exterminados los pueblos de América por los europeos, estos últimos necesitaran para desmontar las tierras llevar esclavos de África. El azúcar sería demasiado caro si no se obligase a los negros a cultivar la caña. Estos esclavos son negros de pies a cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible compadecerlos. No se concibe que un Dios, un ser sapientísimo, haya puesto un alma en un cuerpo tan negro, y un alma buena es aún más inconcebible en un cuerpo semejante. Entonces ahí está la base filosófica de lo que los niños van a vivir como acoso moral. Ahí está planteada el sedimento con lo cual los ilustrados van a alegar toda la racialidad del sistema, ¿sí? Este acoso moral, ¿cómo se coloca en el documento? A partir de una diapositiva muy chiquita, 2013, de Vanessa Williams, una mujer que le hablaba a Obama al oído, una mujer poderosa del Black Caucus, que estuvo en Colombia inaugurando la cumbre de alcaldes afrodescendientes, y esa mujer, que estaba yo en la escritura del documento, me contó este pequeño relato, ¿sí? Entonces, yo dije, claro, aquí hay un debate moral que tenemos que asumir como lo que son las reglas de juego, donde una sociedad enuncia y juzga lo bueno y lo malo a partir de la piel. Y la diapositiva dice, a los 7 años de edad, Vanessa Williams, afroamericana, su mejor amiguito le dijo entre lágrimas que estaba triste, miren los sentimientos, porque los dos niños no irían al mismo cielo. ¿Ves? Miren ustedes por dónde va la cosa. Que su madre le había dicho que ella, por ser negra, no iría al mismo lugar que él al morir.
que su gente, los afroamericanos, fueron maldecidos por Dios al principio de los tiempos y que por eso tenían ese color de piel. Están hablando de niños de 7 años de edad, ¿sí? Imagínense ustedes lo que significa para los dos niños, tanto para el niño blanco como para la niña afroamericana, que se utilicen categorías del cielo y del infierno con gente de tan cortísima edad, ¿sí? Y en el año 2013, unas investigadoras con las que comparto información encontraron que los niños negros tienen muchos problemas de autoestima, ¿cierto? Producto de todo lo que hemos hablado, esto no es gratuito, y que parte de lo que ellas les llamó la atención en su investigación era la preferencia que tenían los niños negros por figuras blancas. Pues obvio, si es lo que nos está vendiendo gota a gota todo el tiempo la sociedad. No sé si ustedes tienen noticia de estos videitos que han circulado ampliamente en internet. Estamos en mora en Colombia de hacer el experimento inspirado en el trabajo de los Clark. Para quienes no lo conocen, es un experimento muy básico. Pusieron muñecos blancos y negros y los niños elegían a partir de unos adjetivos con cuál muñeco se sentía mejor, a cuál representaba lo bonito, cuál representaba lo feo, con cuál querían jugar. Pero el gran problema para los niños latinos era preguntarles tú a quién te pareces. Entonces, cuando hay categorías tan dicotómicas, blanco, negro, y una persona es, digamos, mestiza oscura, mestiza clara, ¿qué hacemos con esas paletas de colores en el experimento? En todo caso, las investigadoras utilizan este experimento para decir que necesitamos reunir evidencia tanto empírica como científica que ayuda a vislumbrar cuáles son los procesos de agencia que hacen los niños ante los problemas de la negrura. No nos podía faltar el ejemplo de nuestras muñecas, no nos podía faltar. Esta foto me la regaló el historiador Sergio Mosquera en una conversación que tuvimos en Mutuantú y me dijo, mira, eso que tú estás indagando es muy importante, ten esta foto. La historia de la foto es la de todas nosotras. Un papá chocuano, un vallesolano, se fue a buscar los juguetes de Navidad de sus hijos a Medellín. En Medellín pues se encuentra la muñeca blanca y es la muñeca que le regala a su hija en Navidad. Entonces lograron hacer esa foto que para nuestro análisis es absolutamente fundamental. Le empezó a hacerle trenzas, sí, buen detalle. Empezó a hacerle trenzas, a apropiarse, sí. Empezó a hacerle algún tipo de cambios, apropiarse, ¿sí? Okay. Y con estas investigadoras, entonces ellas aplicando sus test, sus experimentos, sus cosas, en un diario de campo de ellas apareció también este ejemplo de una clase que tuvieron con niños migrantes en una escuela que se llama de inmersión. Y de inmersión allá, no sé hasta dónde se parece a lo nuestro, pero es que los niños africanos llegan al contexto español y se sumergen en la cultura española. ¿Sí? Ahí no hay nada más que decir. Ni se tiene en cuenta que es un niño que tenga una lengua distinta, que tenga un contexto distinto, que racialmente tenga otras condiciones, nada de eso se tiene en cuenta. El niño llega como si fuera una tabula rasa, lo meten al sistema español y de ahí tiene que salir español, ¿sí? No hay otra opción. Entonces esta chiquita africana, que siempre nos sorprenderán los niños y su capacidad de resiliencia, lo que hace es utilizar una muñeca negra, atársela como lo hacen en su comunidad y con eso le genera un problema a la maestra porque ella no sabe qué hacer, por qué esa niña negra juega con su muñeca negra. Ella no entiende eso. Además, la universidad jamás le dijo que había muñecas negras y que había niños negros. Hágame favor, en España. ¿Sí? Bueno, también nos encontramos en Colombia de vez en cuando nos damos ese tipo de respuestas.
Y entonces ella no sabe, la maestra no sabe cómo explicar eso y lo comparte en su diario de campo. Las reacciones están de sus otros maestros, de sus otros colegas, están entre, la niña tiene que dejar de utilizar esa muñeca tan fea. Eso no le sirve para nada a la niña. Lo que tenemos es que mezclar más muñecas blancas en la oferta que tiene la escuela para que la niña no se sienta distinta. ¿Sí? Esas fueron un poco las reacciones del grupo de maestras con este ejercicio. ¿Qué hacer con las muñecas? ¿Qué nos vamos a inventar? ¿Qué vamos a hacer si creemos que efectivamente las muñecas pueden ser un camino en la representación de la identidad de los niños negros, de las niñas negras? Yo creo que ahí hay una ardua tarea grande. Tenemos que convencer a la directora del ICBF que compre muñecas negras para los hogares infantiles administrados por el ICBF. Tenemos que decirle al Ministerio de Educación, Ministerio, usted tiene que comprar muñecas negras y dotar educación inicial de muñecas negras. Tenemos que ponernos las pilas en las universidades para ayudar a comprender todo esto y ayudar a hacer investigaciones de alta gama que implique reconocer cómo transita este proceso con nuestros niños. A mí me gusta la metodología comparada, el enfoque comparado me gusta porque cuando uno se compara con otros, se le generan retos. Si lo pudieron hacer en Cali, ¿por qué no lo puedo hacer yo en Cartagena? Si Bogotá, que es una sociedad tan loca, pudo hacer el estudio sobre racismo en la infancia, ¿por qué no lo podemos hacer en Cartagena, que tenemos condiciones tan particulares? ¿Sí? Pero hay que atrevernos, como decía al principio. Y el tema de la estadística educativa, que ya lo había mencionado, es esas preguntas, esas respuestas que nos debe el sistema y que deberían estar a la mano y con información fresca año a año. Cada vez que el sistema educativo, que el CIMAD, entrega los porcentajes de matrícula, ahí deberían estar nuestros niños. Cada vez que cobertura nos está diciendo que cierto grupo de niños repiten el año o se rezagan, ahí deberían estar nuestros niños. Cada vez que se prueba, en Bogotá las maestras nos decían, es que los niños negros sirven para bailar, para las áreas lúdicas y para teatro. Esas fueron deporte, claro. Esas fueron las principales asignaturas en las cuales, según las maestras en Bogotá, nos iba mejor. Entonces, vienen preguntas. ¿Y qué pasa con el resto de áreas? ¿Qué pasa con matemáticas y esta población? ¿Qué pasa con lenguaje y esta población? Y una pregunta todavía más fuerte. Si no respondemos esta, ¿será que Colombia se mete a la ONU? ¿Será que sí tenemos con qué? ¿Será que si evadimos los análisis de raza y estadística educativa vamos a tener cómo mejorar los indicadores de ingreso a los sistemas latinoamericanos de estadística educativa? Hoy se los digo sinceramente, yo no lo sé. Estas fueron las dos publicaciones que salieron de la encuesta, que tienen que ver justamente con esto. Esta pregunta control me encanta. De las 7 opciones, de las 6 opciones que tenían las maestras sobre quienes padecen el racismo y la discriminación racial, miren ustedes la barra amarilla, los maestros contestaron que efectivamente los niños negros son los que padecen de manera más fuerte el racismo y la discriminación racial. Pudieron haber elegido a los niños indígenas, pudieron haber elegido a los maestros negros, pudieron haber elegido a la gente discapacitada, porque ahora hay todo un enredo con el tema de población, ¿no? Y nos toca ahí hacer un esfuerzo grande. Las investigaciones se las pueden ustedes bajar de internet y ojalá en algún momento, como les digo, tengamos investigaciones comparativas que nos permitan revelar esta situación. ¿A qué pudiera yo invitarles? Primero, a generar unos trabajos serios y comprometidos y sistemáticos sobre la cultura infantil y el racismo. Los niños lo están agenciando, es decir, ellos lo están haciendo
investiguémoslo nosotros o no, pero creo que tenemos una responsabilidad, ¿cierto?, con ayudar a responder las preguntas delicadas de esta sociedad. Segunda invitación, dejemos el pánico de hablar de racismo. Si lo podemos hablar, lo podemos investigar, estudiar, analizar, podemos mirar qué bibliografía estamos utilizando. Y si la bibliografía es muy vieja, ahí hay una alerta, porque entonces estamos utilizando clásicos en el mejor de los escenarios y seguramente hay otra gente produciendo ahí. Necesitamos estados del arte. Necesitamos saber la gente que ha investigado sobre racismo, con qué métodos lo ha investigado, cuáles son sus autores de referencia, etc. Cruzar variables étnico-raciales, sin eso va a ser muy complicado saber cómo le va a nuestro grupo en el sistema educativo, y esas son informaciones a las cuales tenemos derecho como comunidad negra. Si no, leamos un poquito la ley 70 y verán que allí está puesto el derecho a la educación, a la cátedra, a todo este asunto de la identidad y cómo este tema de racismo puede golpear de manera definitiva la autoestima del niño. En Colombia y sobre todo al Ministerio de Educación le gusta mucho hablar de éxito escolar, ¿cierto? Y entonces nuestros niños tienen que ser exitosos. Entonces a mí que me explique el Ministerio de Educación cómo va a ser un niño exitoso cuando toda su ambientación, cuando todos sus referentes, cuando toda la decoración que se hace en las escuelas es alusiva a la gente blanca mestiza. ¿Sí? Cuando abandonan Walt Disney, entonces es la gente blanco mestiza. Y los niños nuestros no tienen un solo gramo de aproximación a cómo esa identidad es vital, es importante, es rica y es fuente de aporte a la construcción de esta nación. Creo que hay que hacer un informe anual de racismo en aula, mínimo anualmente, porque el racismo transmuta. El racismo puede comportarse en el siglo XIX de una manera distinta como se comporta en el XX. Y para ello necesitamos hacer informes sostenidos para poder definir su evolución. Los etnoeducadores en Cartagena hay etnoeducadores nombrados, ¿cierto? Sí. Los etnoeducadores de todo el magisterio tienen una responsabilidad mucho más clara con las comunidades negras en esta etapa infantil. ¿Por qué es mucho más clara? Porque el nombramiento de los etnoeducadores se debe a la presión del movimiento de comunidades negras. Eso no fue una dádiva del Estado. Yo a ratos creo que nos hemos confundido en lo que significa históricamente ser un etnoeducador. Y ser un etnoeducador en el siglo XXI significa ser protagonista de un cambio que tiene que ver con el currículo, que tiene que ver con el convencer al rector. Rector, no lo estamos haciendo todo. Rector, tenemos que generar cifras diferenciadas. Rector, además del Día de la Afrocolombianidad, tenemos que instalar un currículo que dignifique la historia de África y de sus descendientes. Si el etnoeducador no entiende esto, va a ser un maestro más del sistema. Pero el movimiento negro se dio toda una pela por tener un soldado comprometido con este asunto. Y creo que estos llamados de atención le implican de una manera mucho más sostenida y de una manera más aguerrida el compromiso con esta comunidad. Yo no sé si me estoy metiendo aquí en camisa 11 varas, pero yo lo tengo que decir, por favor. Yo estuve en todo el proceso, en el primer concurso educativo, con todos sus más y sus menos. Esto no ha sido perfecto, pero con todos sus más y sus menos uno diría, si tenemos 5.000 maestros nombrados, ¿por qué no tenemos estudios de alta gama que indiquen qué está pasando con los procesos de educación en este país? ¿No se están dando? Bueno, ustedes ya empiezan a dar la respuesta. Necesitamos hacer eventos. Gracias a toda la logística que está por detrás de porque necesitamos encontrarnos. Una comunidad que no se encuentre, que no discute sus paradigmas, no puede crecer, ¿sí?
Además de eso, les invito cordialmente, además de estas sesiones de trabajo, en Bogotá vamos a hacer el 9º encuentro de África en la escuela. A los interesados les doy razón un poco más tarde, pero estoy convencida que si no nos encontramos en nodos de trabajo, en ejercicios de investigación, pues entonces no va a pasar nunca nada, ni con la educación, ni con la cátedra, ni con los estudios raciales en la escuela. Hay dos textos que a mí me parecen, y hemos estado conversando con Moisés, la posibilidad de que un texto como Shango y Ramputas fuera colocado al alcance de los más pequeñitos, se hiciera una buena traducción, se tuviera ese texto en versión electrónica, en versión impresa, para que las maestras de preescolar y de educación inicial pudieran trabajar con ese tipo de literatura. Porque además las maestras presas de los hermanos Grimm, de Caperucita, de Blancanieves, esto va a ser terrible si seguimos aquí. Las instituciones tienen asesoría para todo. ¿Por qué no existe un consejo de expertos en infancias afrodescendientes, en infancias de las comunidades negras? Necesitamos pedir eso con todas las garantías de trabajo que hay en esa situación. Creo que pronto se instalará la Comisión Pedagógica Nacional, porque está el espacio de conservación, y uno diría que un nodo de esos, un grupo de esos, se debería dedicar solo al tema de primera infancia, ¿sí? Porque la educación, digamos, también es un globo genérico, mayormente concentrado en la básica, y estos niñitos, lo que sabemos, ya está desnuda la situación. Había una... Bueno, no la coloqué allá. Yo quiero ahora escuchar un poco, si tenemos tiempo, Javier, no sé, Lucía, tenemos tiempo, porque hay unos gestos que me encantan porque no sé descifrarlos. Otra gente ha estado permanentemente haciendo eso y eso significa que tenemos muchas similitudes entre lo que está pasando con esta infancia entre Bogotá y Cartagena. Y de verdad les quiero agradecer para que de alguna manera podamos entregar la cartilla, ya lo teníamos previsto. Coordinamos con el museo la entrega de la cartilla para que ustedes que han estado tan juiciosos en esta sesión, escuchando todo esto, todos los retos y desafíos que tenemos para tener una sociedad, como le digo yo, menos enferma. Muchas gracias.